¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días. Nuevamente es un gusto, una bendición poderles saludar en este nuevo día, esperando que nuevamente estemos gozando de buena salud, gozando de estas bendiciones que solamente nuestro Dios nos permite disfrutar a través de su amor inagotable, a través de su misericordia y de su gracia, porque nos permite ver este nuevo amanecer. Y vamos a comenzar, hermanos, porque también gracias a nuestro Dios tenemos esta oportunidad para poder compartir una reflexión más acerca de la oración, lo que hemos estado viendo. Sin embargo, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que sea el quien nos instruya, quien abra nuestro entendimiento y podamos juntos aprender y poner por obra todo lo que en esta mañana aprendamos de esta reflexión. Así que le invito a que ahí en casa, en su área de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, aparte un espacio, unos breves minutos para poder orar a nuestro Dios y pedir la dirección a Él. Incline su rostro y oremos a nuestro Padre. Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu grande amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Padre, gracias porque ha sido tu buena voluntad, Señor, que contemos hoy con tu favor, a través de esta oportunidad que nos das para contemplar, Señor, las maravillas de tu creación, para contemplar, Señor, tu hermosura, a través, Señor, de lo que hoy podemos ver, Señor, como oportunidad y como bendición en nuestra vida, tu presencia continua, Señor, y esta oportunidad que hoy tenemos de poder ver y disfrutar ese amor inagotable, esa fidelidad incondicional, simplemente porque tú eres Dios y grande en misericordia. Padre, estamos dispuestos a escuchar tu palabra en esta reflexión. Instrúyeme, Señor, con tu Santo Espíritu, guíame, ilumíname, para poder compartir palabra tuya, Señor. También, Padre, nuestro entendimiento sea abierto, para que podamos comprender y abrazar tu palabra, y haznos hacedores de ella, Señor, que tu palabra prospere cada día en cada corazón nuestro. Y Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos, aliéntanos, Señor, y edifícanos con tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues mis amados hermanos, estamos ahora compartiendo esta reflexión más de esta serie de la oración. Y como hemos dicho el día de ayer, estamos pasando ya a la parte práctica de una vida de oración. Y quiero compartir primeramente algunos textos bíblicos para pasar a la parte práctica. Quisiera que me acompañara al Salmo 69, versículo 13, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y quiero compartirle un texto que durante la semana estuve leyendo, y dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 69, versículo 13, en la versión NTV, dice: pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura, dice el salmista. Creo que cuando leemos este texto, mis amados hermanos, recordamos que la oración ha de ser constante, que oremos a nuestro Dios, y lo hacemos siempre con una esperanza. El salmista decía de que esta vez me respondas con tu favor. Muchas veces tenemos el pensamiento de que Dios demora en responder, como decíamos en un principio, pero hemos de reconocer que también ese amor inagotable solamente proviene de Dios y que Él nos va a responder siempre de manera segura. Y decíamos, hermanos, el día de ayer acerca del problema, acerca de los obstáculos y de la vida de oración satisfactoria y significativa. Y decíamos que el problema no es que oremos por las mismas cosas siempre, sino que usemos a veces las mismas palabras siempre, cada vez que oramos por las mismas cosas siempre. Pero también, hermanos, hemos de conocer que orar por las mismas cosas con las mismas palabras no necesariamente va a ser erróneo. Y quizás parecía una contradicción de la reflexión del día de ayer al día de hoy. Pero me refiero a que a veces oramos de manera superficial, de manera rutinaria, diciendo las mismas repeticiones. Como decíamos ayer, hay circunstancias regulares que se presentan en nuestro día de vivir, y esto son parte de nuestra vida. Pero también
El problema no es que oremos por las mismas cosas siempre, porque eso es normal, sino que sí usemos las mismas palabras siempre, cada vez que oramos por esas mismas cosas. Sin embargo, orar por estas mismas cosas con las mismas palabras no necesariamente va a ser erróneo, porque el mismo Jesús lo hizo. Si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 44, dice la palabra de Dios así: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, y dice la palabra, diciendo las mismas palabras. De manera que vemos a Jesús orando por tercera vez, diciendo las mismas palabras, pero la situación aquí, hermanos, hemos de entender que demandaba que así fuera. Y en nuestro vivir ocurre también lo mismo. Sin embargo, cuando las circunstancias varían, nuestras palabras también deben de variar. Jesús no usaba las mismas palabras siempre en todas las circunstancias, mis amados hermanos. ¿Por qué repitió Jesús las mismas palabras? La Escritura nos dice en este texto y nos da a entender que hay una implicación, un fuerte deseo y anhelo por lo que Él está pidiendo. De manera que su oración no fue superficial, porque al orar por lo mismo, Él indicó la fe y la esperanza de recibir lo que estaba pidiendo. Ahora, en el mismo Evangelio en Mateo, en el capítulo 6, versículo 7, dice la Escritura: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿No estará entonces Jesús cayendo en esta repetición? Es importante, mis amados hermanos, porque estos pensamientos pueden llegar a nuestra mente de manera, ahora sí, errónea. Pero ¿qué es lo que se prohíbe aquí en este texto de Mateo 6, versículo 7? Primero, repetir cosas sin que medie el corazón, sin que tenga lugar el corazón. Es decir, la segunda cosa es creer que por repetir las mismas palabras siempre lo mismo, vamos a ser escuchados o vamos a ser aceptados por Dios. Esas son las prohibiciones a lo que se refiere este texto de Mateo 6, versículo 7. Pero ahora, ¿cuál método vamos a usar entonces? Hemos dicho que vamos a pasar a la parte práctica. Y usar las mismas palabras, hermanos, que Dios nos da en su revelación es el método que vamos a usar. Es decir, orando la Biblia, como decíamos el día de ayer. Y para poder comenzar a orar la Biblia, hemos de empezar, hermanos, de una manera que quiero yo recomendar, que es a través de los salmos. Porque los salmos son un manual de cánticos, también de oración, es decir, son un himnario inspirado por Dios, esta parte de los salmos. Y aunque la oración es un acto de adoración muy distinta a cantar, sin embargo, van a estar íntimamente o están íntimamente conectados. Podemos orar los cánticos, y precisamente entonces el método que vamos a usar hoy y que vamos a comenzar a aprender es orar los salmos y luego orar otras partes de la Biblia. Es decir, vamos a aprender a orar la Biblia, pero también vamos a comenzar con la parte de los salmos y luego con otras partes de la Escritura. Así que, mis amados hermanos, vamos a comenzar con un salmo sencillo, el que muchos conocemos, repetimos o solemos repetir incluso en la Santa Cena o en algunas oraciones, que es el Salmo 23. Pero ahora vamos a orarlo y aprender a orarlo de manera práctica, diferente y de corazón. Cuando nosotros leemos el primer versículo que dice: Jehová es mi pastor, creo que todos reconocemos que Dios es nuestro pastor, es el pastor de pastores. Y para cambiar nuestra perspectiva de cómo hemos de orar, hemos de leer este texto y después vamos a orar lo que hemos leído. ¿Qué es lo que estamos leyendo en esta parte de la Escritura? De manera que vamos a expresar lo siguiente. Es una recomendación nada más, hermano y hermana. Al decir o al leer Jehová es mi pastor, podemos acudir a un corazón agradecido, agradecerle porque Dios es nuestro pastor, decirle: Señor, quiero agradecerte porque tú eres mi pastor, me has pastoreado en mi diario vivir. Pastorea por favor a mi familia, guárdalos de las costumbres de este mundo, guíalos en tus caminos, de manera que también podamos orar por los hijos, pidiéndole a Dios que sea Él quien los lleve a ser sus ovejas, que le amen como ese pastor
también pedirle a nuestro Dios: Señor, pastoréame en la decisión que está delante de mí con respecto a temas futuros. Pero también, mis amados hermanos, hay que orar por los pastores en la iglesia. Que Dios sea quien nos pastoree mientras se pastorea la iglesia. De manera, mis amados hermanos, que cada vez que leemos un verso en la Biblia, un versículo en la Biblia, y vamos a orar con la Escritura, hemos de reflexionar en esas palabras que Dios ha revelado en su Escritura. La siguiente parte del versículo dice: nada me faltará. También comenzar con ese corazón agradecido por la provisión divina, porque no se ha pasado necesidad, y reconociendo que todo lo que tenemos al día de hoy ha sido provisto. También podemos incluir a hermanos en necesidad, pero también, hermanos, el decir nada me faltará es reconocer que también no nos faltarán adversidades, pues estas nos van a ayudar a identificar nuestro estado de fe, ejercitarla, crecer y madurar en ella, reconociendo la continua presencia de Dios en cada momento y en cada adversidad. El versículo 2, hermano y hermana, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En ese texto podemos expresar: gracias, Señor, porque diriges mi vivir. Provee, Señor, la paz y la seguridad y serenidad que mi alma necesita. Cálmame de ansiedades, permíteme experimentar tu paz y ayúdame a estar satisfecho con lo que tú me das y a descansar en ti. Porque tú eres el único. Reconocer que Dios es el único que puede darnos todas estas cosas, mis amados hermanos. De manera que, hermanos, esta es una parte práctica. Y quiero dejar estos dos textos hasta aquí, hermanos, de aprender a orar los salmos, en este Salmo 23, para que también usted pase a la parte práctica y el día de hoy, por el mediodía, por la tarde o por la noche, en sus tiempos de oración, comience a practicar con los siguientes versículos, o desde el principio también a orar los salmos, a orar este salmo que está en la Escritura. Haciendo esto, mis amados hermanos, no nos va a faltar nada por decir, y no estaremos diciendo las mismas palabras por lo mismo de siempre, de forma nada más superficial. Lo mejor de todo es que estaremos aprendiendo a ejercer la disciplina de la lectura bíblica y de la oración. También, mis amados hermanos, vamos a tomar las palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios. Estas mismas palabras que estamos tomando y que se han originado en el corazón y en la mente de Dios, las vamos a hacer circular mediante nuestro corazón. De manera que seguimos orando ahora desde el corazón y en espíritu. Hubo un hombre que se llamó Ben Peterson y él decía: al orar los salmos aprendemos a vivir en sintonía y a orar en sintonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, por último quiero comentarles que cuando oramos los salmos lo hacemos porque fueron dados para que la iglesia aprenda a adorar a Dios, pues ahí nuestras emociones están retratadas. Nos podemos identificar con el salmista, con los sentimientos, con la prueba que pasó en aquel momento que escribió los salmos o que exclamó esos salmos también. Y ahí nuestras emociones están retratadas también. Pueden ser el temor, la ansiedad, pueden ser frustraciones, alegría, soledad, quizás depresión o esperanza, y están presentes ahí. Pero también nosotros reconocemos que nuestro Dios estará presente en cada momento de nuestra vida y estamos dedicando tiempo a la oración, un tiempo de calidad a la oración. De manera, mis amados hermanos, que hoy tenemos también un desafío como iglesia, como familia, como hijos de Dios, y este es el cambiar nuestra manera de orar. Quizás su vida de oración ha sido de alguna manera bíblica también, de una manera buena,
Y gloria a Dios por ello, pero hemos de cambiar para mejorar, aún más mejorar esa vida de oración. Quizás hemos fallado, hemos faltado a esta disciplina de la oración y de la lectura bíblica. Y es tiempo hoy día también de cambiar nuestra manera y nuestros hábitos para mejorar también. Es decir, ahora es tiempo también de renovar nuestra vida de oración. Cuando hacemos esto, hermanos, no solamente ejercemos el ejercicio de esta disciplina de la lectura bíblica, sino también la oración, sino que lo hacemos día con día, y esto se va a volver un hábito en nuestra vida. Y este hábito, si lo hacemos constante y lo priorizamos, se vuelve un estilo de vida. Y eso es lo que tiene que ver con la oración. Una vida de oración tiene que ser un estilo de vida en nuestro diario vivir, mis amados hermanos. Y créame que esto será de mucha bendición. Y como dijimos a un principio, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Y veremos bendición, veremos respuesta a nuestras oraciones, y como dijimos de un principio, van a ser desde el corazón, porque estas palabras que estamos tomando de la Escritura se originaron en el corazón de Dios. Y con ese mismo corazón también nuestro, podamos orar a Dios también y darle esa adoración que Él merece. Así que mi amado hermano y hermana, yo le invito a que continuemos hoy día, en este día, después de haber escuchado esta reflexión, en su devocional diario, quizás en su oración de mediodía o en la noche, podamos aplicar esta práctica de la oración con la Escritura. Y verá que hay bendición. Lo hace el día de hoy, lo haremos mañana también aprendiendo otro tema acerca de la oración, también de una vida de oración. Y estaremos también, mis amados hermanos, formando un hábito, y al formar un hábito, un estilo de vida para gloria y honra de Dios, y su vida será día con día bendecida. Así que nuevamente le repito, le invito a que tome este ejercicio y podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios aún más todavía cada día con día. Si Dios lo permite, el día de mañana nos vemos, mis amados hermanos, para continuar ahora orando otras partes de la Escritura, y le invito a que podamos seguir leyendo los salmos, y el día de mañana aprendamos una reflexión más. Que Dios le bendiga, mi amado hermano y hermana, que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia de generación en generación. Un fuerte abrazo y bendiciones.